encontrarnos nuevamente en un nuevo domingo. Qué bueno que puedas separar este tiempo en la medida que se dispongan las condiciones para poder reunirnos, y esperamos con ansias ese momento en el cual podamos abrazarnos nuevamente. ¿Cuántos esperan ese momento? ¿O soy yo solamente? Me recuerdo que cuando yo era muy chico, mis amigos solían cargarme porque yo solía abrazar a mis amigos, solía mostrarle de esa manera mi afecto y mi cariño, y creo que es una de las prácticas que tenemos como congregación, como iglesia, por lo menos en el caso personal, que extraño mucho, ese abrazo. Muchas veces he escuchado testimonios de gente que ha sentido el amor del Padre en un abrazo en un hermano, que ha sentido el amor de Dios cuando uno, sin conocerlo, te abraza en el amor del Señor, con respeto, pero con ese afecto sincero de esto que se va gestando en la iglesia. Así que bueno, extrañamos eso. Tengo la posibilidad en esta noche de poder compartirte una palabra. Lo que te quiero compartir no es una gran exégesis profunda, escritural, sino lo que hoy quiero compartirte es una reflexión. Una reflexión que está alineada a todo lo que venimos compartiendo a lo largo de las últimas semanas. ¿Cuándo estuvieron el domingo pasado? Para los que no estuvieron el domingo pasado, nuestro pastor nos estuvo exhortando y desafiando a conocer más a Jesucristo. ¿Quién es Jesús para nosotros? El domingo anterior yo estuve compartiendo de cómo tenemos que vivir con una perspectiva eterna. Y el domingo anterior, hace 3 semanas atrás, te hablé de la importancia de crecer en la gracia. Y hoy lo que quiero compartirte es una reflexión que está alineada a todo lo que venimos compartiendo en esas últimas semanas. Y el título de esta reflexión yo le puse Reset, el reinicio de la iglesia. Es una reflexión que está alineada a todo lo que venimos compartiendo hace varias semanas atrás. No sé si la palabra reset te suena familiar, pero probablemente si tenés algún dispositivo móvil, algún decodificador, si tenés alguna computadora, conocés el botón que es reset. Generalmente cuando no anda bien el dispositivo, cuando la computadora se tilda, cuando algo no funciona bien, tenemos que apretar reset. En ocasiones nuestros celulares se llenan de un montón de archivos temporales y nuestra memoria no alcanza, de aplicaciones que a veces no usamos. Y tenemos una opción que es resetear nuestro dispositivo móvil y restaurar los valores de fábrica, hacer un reinicio. Y creo que de alguna manera estamos viviendo un reset a nivel iglesia. Creo que la pandemia, lo que hemos vivido este último año y medio, nos ha permitido de alguna manera reenfocarnos y ver que había cosas que estaban trabadas como iglesia. Si yo te preguntara en esta noche, y aquellos que muy gentilmente están detrás de la cámara observándonos, si yo te preguntara qué es lo que aprendiste en este año y medio de pandemia, no me respondas, pero ¿qué fue lo que aprendiste? ¿Qué fue lo que te quedó? Algo como seres humanos nos tiene que quedar de este año y medio inexplicable. Pasarán los años y nos acordaremos del año 2021. De cómo empezamos encerrados en nuestras casas, de cómo hicimos que parecía que al salir salíamos a un lugar donde no sabíamos si volvíamos, porque estábamos asustados, porque había algo desconocido, porque en ocasiones dijimos, la iglesia se va a mantener de pie, y la iglesia se mantuvo de pie, pero la iglesia no fue ajena a esta situación. Había voces que decían, no, para nosotros no nos va a pasar nada, pero sin embargo tuvimos que atravesar situaciones dramáticas y de dolor. Hablamos en ocasiones que el carácter se forma con dolor y que la prueba y la disciplina es nuestro Dios Padre que lo hace para formar nuestro carácter, para modelarnos a la forma de Cristo. No estamos exentos del dolor, del drama. Sí tenemos la confianza, la seguridad que tenemos un Padre que nos cuida y que a pesar de toda esta situación, Él siempre estuvo sentado en su trono, que nada se escapó de su control. Desconocemos por qué pasó lo que pasó, pero sí sé que esta situación podemos sacarle un rédito, podemos salir maduros o podemos volver atrás y hacer lo mismo de siempre.
Cuando todas las restricciones se liberen, ¿vas a valorar lo mismo de la vida que ahora? ¿Qué aprendiste en este año y medio? A nivel global, las naciones más sofisticadas, las naciones que tenían, que estaban en su sistema económico, su sistema político, sus fuerzas militares fortalecidas de primer mundo, se vieron vulneradas por este virus. Los límites de las naciones fueron trastocados, porque no importa cuánto dinero había en una nación, no importa si esa nación era del primer mundo o del tercer mundo. La pandemia nos mostró que estamos conectados biológicamente, que somos todos iguales para Dios. Y que más allá de cómo está establecida una nación, cuando estas cosas suceden, el ser humano no tiene respuestas. Y es ahí donde yo veo la oportunidad inigualable de la iglesia de mostrar lo verdadero. Porque esta pandemia nos mostró lo frágiles que somos. Y aún las naciones que parecen tener todo controlado, se vieron vulneradas, se vieron en estado de fragilidad. Por eso creo que este reset, este reinicio, no solamente tuvo que ver con el modelo económico de las naciones, con el modelo sanitario, con el modelo político, sino también tiene que ver con la iglesia. A lo largo de la historia Dios permitió un montón de situaciones para que la iglesia despierte. La persecución de los cristianos, la reforma protestante, la Primera y Segunda Guerra Mundial. A lo largo de la historia, la iglesia estuvo ahí y en ocasiones la iglesia despertó y en ocasiones la iglesia se quedó en el mismo lugar. Martín Lutero, en el año 1400, trajo una reforma. Se le reveló la gracia de Cristo. Trabajó para que la Biblia esté imprenta en otros idiomas y todas las personas tengan acceso a la Escritura. Y eso trajo una reforma a nivel político, económico, cultural. Y eso trajo libertad, y eso trajo las iglesias evangélicas y hubo un despertar. Pero en ocasiones la iglesia se va acomodando y la iglesia va perdiendo aquellas cosas que son importantes. Pero yo creo que Dios permite estas situaciones para poder reiniciar, volver a los valores de fábrica. En la Escritura nos habla de la iglesia. Específicamente, yo me quiero basar en el pasaje que habló el pastor el domingo pasado, en Mateo capítulo 16. Desde el año 2017 que yo estoy escribiendo un libro, todavía no lo terminé. Y le puse como título La iglesia que Cristo edifica. Y ahí venía escribiendo un sinfín de cosas que el Señor me venía hablando, venía trabajando en mi corazón. Y francamente, lo digo con honestidad, antes de la pandemia no sabía si compartirlo porque eran cosas que no sé si estaban del todo asimiladas en la iglesia de hoy. Pero luego de la pandemia empecé a ver el mover del Espíritu a lo largo y a lo ancho del planeta y cómo la iglesia está despertando un nuevo tiempo y que muchas de las cosas que el Señor me venía hablando tienen sentido con lo que hoy estoy viviendo. Y parte de este libro que estoy terminando de escribir tiene que ver con Mateo 16, el fundamento de esta reflexión. Mateo 16 fue cuando Jesús se reunió con sus discípulos. ¿Cuántos recuerdan cuando el pastor nos habló de esta situación? Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? Cuando Jesús dice el Hijo del Hombre se está refiriendo al mismo. Es el título mesiánico que habla Daniel 7 y él está diciendo, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién piensa la gente que es el Hijo del Hombre? Pero Jesús no hace esa pregunta porque su identidad esté basada en lo que piensa la gente. Él quería saber qué había en el corazón de los discípulos. Entonces los discípulos responden, algunos dicen que eres algún profeta, Jeremías, que eres Elías. Y Jesús no le importaba esa respuesta, lo que le importaba era esta segunda respuesta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Ustedes, los que están conmigo, los que supuestamente me conocen. Y ahí aparece Pedro, ¿y qué dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre eso nos habló el pastor el domingo pasado. Pero a mí lo que me sorprende no es eso, sino fue la respuesta de Jesús a esa declaración. Porque Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué le dijo Simón y no le dijo Pedro?
El nombre Simón significa un junco que es movido por el viento. En la antigüedad, o generalmente los personajes de la Biblia, cuando estudiamos sus nombres, tienen mucho que ver con su persona, con su identidad, en cómo han sido definidos. Y Pedro estaba definido por su nombre Simón. Era como un junco que era llevado por el viento, porque sus emociones lo llevaban para un lado y para el otro. Hablaba sin pensar, era arrebatado, metía la pata cotidianamente, se le salía la cadena todo el tiempo. Ese era Pedro. Un día estaba bien, un día estaba mal. Era como un junco que era llevado por el viento. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado eres, Simón, como todo el mundo te conoce. Porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos te reveló mi identidad. Porque lo que declaró Pedro fue la identidad de Jesús. Jesús como hijo de hombre, pero Mesías como el ungido, el rey que vino a establecer su reino, el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo? Y yo te digo que tú eres Pedro. Ahora, Pedro actuaba como Pedro siempre. ¿Pedro qué significa? Piedra. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Sos un cascote a Pedro? No. Le estaba hablando Jesús de lo que él iba a hacer en un futuro. Porque aunque Pedro actuaba como un junco, Jesús lo miraba como ese hombre de carácter firme, sólido, que iba a liderar la mayor revolución de la historia, el movimiento espiritual más importante de todos los tiempos. Porque Jesús llama las cosas que no son como si fuesen. Y no le importa la etiqueta que tengas. Quizás todos te conocen así, que se te sale la cadena, que el carácter es medio mal llevado, de mecha corta. Pero Jesús te cambia el nombre, Jesús te ve con otros ojos. Le dijo, y yo te digo que tú eres Pedro. Por eso lo llamó Simón. Le dijo, ahora vas a seguir actuando como un junco. Pero Pedro no entendía lo que Jesús le quiso decir. Jesús le habló del futuro. ¿Qué te dije hace 2 semanas atrás cuando hablamos de vivir con una perspectiva eterna? Entender los diseños de futuros de Dios para tu vida te cambia la perspectiva de vida. Las cosas las ves diferentes. Cuando entendés lo que Dios tiene para tu vida. Jesús le habló a Pedro de lo que iba a venir. Pedro no lo veía. Todos te conocen así, como sos. Algunos te dirán, vos sos un mentiroso, sos un fracasado. Algunos dirán, sos un ladrón, sos un borracho. Sos un pobre y miserable. Pero Jesús no te ve así. Jesús te ve como ese hijo e hija de Dios de gran valor por el cual estuvo dispuesto a dar su vida y pagar el precio más alto. Y Él lo llama como todavía Pedro no es. Pero ¿cómo no es David? Si no dijo que se le reveló Dios esa declaración. Por supuesto, Pedro tuvo revelación del cielo. Pero si vos seguís leyendo más adelante, Jesús sigue abriendo el corazón y le dice, ha llegado la hora, voy a tener que entregarme. ¿Y qué hace Pedro? Se lo lleva aparte, le dice, lo empezó a reconvenir, le empezó a decir a Jesús, no te conviene hacer esto, Jesús. Jesús estaba hablando de su corazón, estaba hablando de su misión, y el que había hecho la declaración de la identidad revelada por el Padre le estaba diciendo, no es por ahí, Jesús, tenemos que hacer otra cosa. Vos sos el rey. ¿Y qué le dijo Jesús al que tuvo la revelación del Padre? Apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Era Simón o era Pedro? Estaba actuando como Simón porque él todavía no era ese que iba a ser en el futuro. Pedro empezó a reconvenirle. Y cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, no nos confundamos, no es que estaba endemoniado. Cuando la Biblia habla de Satanás, habla de adversario. Satanás es el adversario. Él estaba mirando con los ojos naturales y estaba yendo en contra de la misión de Jesús. Quizás por ignorancia, probablemente. Porque claro, él había tenido la revelación del cielo. Él ahora podía indicarle a Jesús lo que tenía que hacer. Pero lo más importante es que le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús dice, menciona el término iglesia por primera vez. Reset, reinicio. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchos creyeron que cuando Jesús dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, se estaba refiriendo a Pedro. Pero Jesús no se estaba refiriendo a Pedro cuando dijo sobre esta roca. Entonces muchas religiones le asignan a Pedro una responsabilidad y una autoridad que él no tiene.
Porque no es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Como bien dijo el pastor, la roca es la declaración de que Jesús es el Hijo de Dios. La roca, el fundamento de la iglesia, es Cristo mismo. Sobre esta declaración, que yo soy el Hijo de Dios, voy a edificar mi iglesia, dijo Jesús. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¡Wow! Tremendo lo que Jesús. Pedro no entendió nada. Nada. Porque después lo empieza a reconvenir, después lo niega, después duda si resucitó. Entonces, imagínate. Pedro entiende todo esto más adelante cuando él tiene el encuentro con Jesús en esa mañana, en esa nueva pesca milagrosa en Juan capítulo 21. Ahí él es sanado y Pedro entiende todo. En la carta de Primera de Pedro capítulo 2, él escribe y dice, Él es nuestra piedra viva y nosotros como piedras vivas. Fíjate si no le atravesó la palabra de Jesús a Pedro, que empieza a escribir sobre las piedras vivas y que tenemos que ser edificados como casa de Dios y sacerdocio santo. Ahí te das cuenta que Pedro se le atravesó la palabra. Cuando vos te encontrás con Cristo, cuando vos conoces a Jesús, hay 3 cosas que se te revelan: tu identidad, tu propósito y tu ministerio. A Simón le dijo, tu identidad, vos sos Pedro. Vas a tener un carácter firme. Ya no te van a mover tus emociones de acá para allá. Serás uno de los grandes líderes del mayor movimiento espiritual de la historia. Y Pedro se paró frente a todos los que le habían crucificado y le dijo, oídme casa de Israel, en Hechos capítulo 2. Ciertamente, al que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¡Wow! Señor, el término Señor es Kyrios. Era la expresión más alta y sublime hacia una persona en ese momento. Porque ¿a quién se le decía Señor? Al César. Este que ustedes crucificaron, Dios lo levantó de los muertos y no permitió que su cuerpo vea corrupción. La predicación de Pedro. ¿Ese era el Pedro desbocado? ¿Eso era el Pedro que se le salía cadena? Era el Pedro lleno del Espíritu Santo, convirtiéndose en pescador de hombres. La gente compungida dice, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro dice, bautícese, confíen en sus pecados y bautícense. 3.000 personas. Ahí sí que era Pedro. Tu identidad, tu propósito y tu ministerio. Parte de su propósito tenía que ver con liderar ese movimiento. Por eso dice, a ti te daré las llaves del reino. Su ministerio. Todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo. Esa función se la daba a un escriba en ese tiempo, porque ellos eran los que prohibían o permitían ciertas cosas de la Torá. Eran los que ataban o desataban según la carga y la ley y los mandatos de Dios. Entonces, ¿qué le estaba diciendo a Pedro? Este es tu ministerio. Vas a dar luz a la iglesia. Le vas a dar las llaves que tienen que ver con la oración, con la comunión, con la doctrina que yo le estoy enseñando, con el partimiento del pan. Estas van a ser las llaves del reino. Le estaba hablando sobre su ministerio y sobre su propósito. Por eso es importante que te encuentres con Jesús. Para que conozcas tu identidad, tu ministerio y tu propósito. Pero hay 2 cosas que más me importan de esta declaración de Jesús. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La primera conclusión que saco de acá y como reflexión. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. ¿Y quién edifica la iglesia? Cristo. Sobre esta roca edificaré. Él es la roca, Él es el fundamento, Él es el arquitecto y es el gran constructor de la iglesia. Y Cristo edifica la iglesia con piedras vivas, no piedras muertas. Piedras vivas, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que se dejan usar para generar un nuevo movimiento, una nueva ola de revolución espiritual a lo largo y a lo ancho del planeta. Y creo que en este reset estamos en una oportunidad inigualable de manifestar lo verdadero. Por eso es necesario hacer un reset, iglesia. Volver al inicio. Dice que Hechos 2, ellos permanecían en la oración.
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y el partimiento del pan. Y el Señor añadía a todos los que habían de ser salvos. No eran actividades pensadas por el hombre, era un movimiento del Espíritu. Ellos no quisieron conformar un movimiento religioso oponente a los fariseos y escribas. Ellos no pensaron en hacer una revolución contra Roma. Ellos establecieron el reino por medio de un paradigma innovador, por medio del amor, por medio de la compasión, por medio de lavar los pies a los demás, de compartir los bienes y que nadie tenga necesidades. Algo sorprendente para la época, porque la casta religiosa era la que se enriquecía, mientras los feligreses que iban al templo de Jerusalén se empobrecían. Ese era el sistema. Jesús atentaba contra ese sistema. Los saduceos, que eran los sacerdotes, se llenaban de dinero, mientras aquellos que iban a hacer un servicio a ese Dios alto y sublime, al templo, caminaban kilómetros y eran la casta más pobre. Y ese sistema religioso funcionaba a la perfección. Y Jesús era el personaje que atentaba contra ese sistema. Por eso lo crucificaron. Hacer un reset en la iglesia es volver a esos inicios, es volver a ese momento. Y creo que la pandemia nos enseñó y nos ayudó a ver qué cosas son esenciales, ¿sí o no? Se habló de los esenciales a lo largo de 1 año y medio, una palabra que nos estuvo confundiendo por mucho tiempo, porque no sabíamos quién era esencial y qué no era esencial. Pero creo que en esta pandemia podemos descubrir y podemos aprender qué es esencial para la iglesia y qué no. ¿Qué se convirtió en esencial para la iglesia? Nos dimos cuenta que en este mundo tan revolucionado, que en este sistema tan nocivo, que en este sistema tan dramático de incertidumbre, de temor, de miedo a la muerte, la iglesia es esencial. La iglesia es esencial. Pero no nos podíamos reunir. Pero la iglesia es esencial. Porque la iglesia es el reservorio espiritual de la humanidad. Es la que manifiesta el verdadero amor. Es la que manifiesta la verdadera compasión. Es la que revela al Dios Padre hacia todas las personas. Los templos no son esenciales. Y no tiene nada que ver con no reunirnos. Pero por 1 año y medio no pudimos venir al salón. Y sin embargo todo funcionó, ¿sí o no? Los templos no son esenciales, pero la iglesia es esencial. Porque ¿quién es la iglesia? No somos nosotros. Entonces cuando empezaron a prohibirnos de reunirnos, parecía que entrábamos en crisis. La iglesia se va a desmembrar, la iglesia se va a detener. No, porque la iglesia no es el templo. La iglesia somos nosotros. Y mientras la iglesia tenga la vida del Espíritu, seguiremos siendo piedras vivas y Jesús seguirá edificando la iglesia. Mucha gente entró en crisis, claro, porque su relación con Dios estaba establecida, estaba formada por medio del servicio en el templo. Cuando dejaron de hacer algo en el templo, se empezaron a sentir culpables. Señor, no estoy haciendo nada, estoy en pecado, no me vas a bendecir. Y nos dimos cuenta que no. Porque el servicio no tiene que ver con lo que hagas acá dentro de estas 4 paredes. Servís a Dios a tiempo completo, no sé si te acordás. Porque todo lo que haces y todo lo que sos es para agradar a Dios y establecer su reino en la tierra. Eso es servir a Dios, no un micrófono, no una guitarra. Nos dimos cuenta en esta pandemia que podemos seguir sirviendo a Dios haciendo otras cosas, ¿sí o no? ¡Wow! Hubo otros que quizás nunca más expresaron un canto de alabanza, porque para ellos la alabanza y la adoración era la media hora antes de la prédica. Pero en la pandemia nos dimos cuenta lo esencial que es ser un adorador. Lo esencial que es ser un verdadero adorador, que significa
que adorar y alabar no tiene que ver con música solamente, sino es un estilo de vida que responde al formato de Cristo. Porque en Juan 4:24, cuando dijo la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, estaba hablando de que Él es el ejemplo máximo de adoración, porque adoración es obediencia y no es música. Esencial no es media hora antes, sino tener una vida de alabanza y adoración en todo momento, en todo lugar. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Ustedes adoran lo que no saben, en Juan 4. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? ¿Ustedes no se merecen ser salvos porque son samaritanos? No, le estaba hablando que se iba a cumplir la profecía. Y que todo lo que estaba escrito en la palabra se cumplía en él. Se le estaba revelando. Estaba sanando el corazón de esa mujer dolida, traumada, herida por su vida que había tenido. Su sueño de una familia había sido frustrado en 5 oportunidades. Porque Jesús les dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Por eso iba a buscar agua al mediodía, porque no quería hablar con nadie, no quería que nadie la vea. Jesús hablaba con esa mujer. ¿Y qué le dice? Mas la hora viene y ahora es. ¿Qué le dijo? No es en el monte donde hay que ir a adorar, no es en el templo, sino es acá. Jesús le estaba hablando de él, de que no hace falta ir a un lugar, de que no hace falta un día a la semana, de que no hace falta un culto, que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad en todo momento, con su vida. ¿Qué le dijo Jesús? Porque ella le dijo, nuestros padres dicen que hay que adorar en el monte, y ustedes dicen los judíos en el templo. Claro, frente a la revelación de Jesús como un profeta, la mujer samaritana estaba quedando expuesta, entonces expuso la contradicción, la contienda religiosa entre ellos. Quizás porque vio que Jesús era un profeta. Jesús enseguida dice, no es ni allá, no es ni en el monte ni en el templo, es aquí y ahora, delante de mí. Porque si abrís tu corazón, de tu interior correrán ríos de agua de vida. Y nunca más tendrás sed. ¡Wow! Nos dimos cuenta en la pandemia que lo esencial a la hora de adorar no son unas canciones. Nuestro servicio no está conferido a lo que hacemos dentro del templo. La iglesia sí es esencial. Otros se relacionaban con la palabra de Dios cuando escuchaban una prédica los domingos. ¿Por qué te hablo de esto? Porque conocí muchas historias de estas. Que su relación con el Señor estaba construido en base a un culto dominical. Pero la pandemia nos hizo volver al reinicio. Con nuestra relación con Dios es cada día. Y la reunión en un salón es consecuencia de lo que pasa en la semana. Y nuestra relación con la palabra de Dios era cuando nuestro pastor nos exhorta y nos da una reflexión. Y tuvimos que abrir las escrituras sin ir a la reunión. Y muchos no sabían por dónde empezar. Creo que la pandemia nos interpela a ver cómo es nuestra relación con Dios, con Cristo. La iglesia es esencial. Somos la voz que prepara el camino en el desierto para la llegada del Rey Jesús cuando Él venga. Tenemos que definir si seguiremos construyendo un nombre, un ministerio, o seremos una voz en el desierto. Nosotros encarnamos lo que fue Juan el Bautista para Jesús. Juan el Bautista era el amigo del novio, porque era el que preparaba el camino para la llegada de Jesús. Juan el Bautista dice, yo soy una voz. ¿Quién eres tú? Él podría haber dicho, y yo soy un primo lejano de Jesús, y bueno, soy el profeta después de 400 años de silencio, se me reveló el bautismo para el perdón de los pecados. No sacó chapa. Dijo, soy una voz. Ni un nombre dio. Porque lo esencial no son los nombres, sino en este tiempo era ser una voz en medio de tanta tristeza, tanto temor, tanta muerte. Porque no podíamos hablar de una gran reunión, de un gran culto. Teníamos que hablar por WhatsApp, tener una relación personal con Dios y servir a Dios de otra manera, adorar a Dios de otra manera. Algo importante, algo esencial que también nos reveló esta pandemia
y trascendente que es la comunión. ¿Sí o no? Estábamos desesperados por volver a encontrarnos. Por lo menos yo sí. Capaz que vos decías, no, para encontrarme con este, no, que no sea así. Estaba desesperado por volver a encontrarme con mi hermano en la fe. Lo importante que es la comunión de los santos. Eso es esencial. Algunos estaban desesperados porque si no, necesito expresar un canto de alabanza y de adoración. Entonces estábamos esperando que Fabio agarre la guitarra para... ¡No! Eso no es esencial. Es extraordinario cuando sucede, pero no es esencial. Porque por 1 año y medio hicimos cosas que nunca habíamos hecho. Y sin embargo la iglesia continuó. Y muchas de las cosas que parecían prohibidas, que parecían pecado, que parecían que estaban mal, las hicimos. ¿Sí o no? Nos reunimos detrás de una pantalla y escuchamos una palabra predicando detrás de ese Facebook, de ese WhatsApp, de esa red social. En ocasiones veíamos a los chicos, yo veía a Lucía, a Fabio cuando ministraban y nos entregaban ese canto de alabanza, esa expresión de adoración, y me gozaba por eso. Pero hicimos cosas que supuestamente antes estaban mal, porque congregarte de esa manera no estaba bien. ¿En qué lío me meto? Sin embargo, lo teníamos que hacer. No quedaba otra. ¿La iglesia se detuvo? ¡No! Los verdaderos continuaron. Aquellos que estaban medio fríos, que no tenían una relación personal con el Señor, quizás se quedaron. Pero ahí nos dimos cuenta, atrás de esa pantalla, lo importante que era la comunión, ¿sí o no? Porque pensábamos que el estar congregados era escuchar una palabra el domingo y cantar. Pero dijimos, me falta la comunión. Porque si estar congregado era escuchar una palabra por internet y escuchar un grupo de adoración, podíamos elegir el mejor, ¿sí o no? Podías elegir la banda que suena con toda la onda, las luces y estar ahí participando, pero no era lo mismo, ¿sí o no? Podrías escoger al mejor expositor bíblico de todos los tiempos en cualquier lado del planeta. ¿Lo podías hacer, sí o no? Estabas obligado, no te quedaba otra. Pero eso no es congregarse. A ver, lo hacíamos porque el estar conectado detrás de la pantalla, mensaje, el pastor nos incentivaba a mandar un corazón, una señal de vida, porque ahí estábamos detrás de esa pantalla en ese intercambio y era necesario porque nos estábamos fortaleciendo. Y fue un caso excepcional. Pero si esa fuera la regla, ¿qué haríamos hoy? ¿Te quedarías en casa? Me quedo en casa, mejor escucho al que te guste. Dante Gebel, que me hace reír también un poco. Predica más cortito que David, en media hora ya está. Pero eso no es congregarse. Entendíamos que congregarnos era venir a escuchar una palabra y cantar 2 canciones e irnos. Y la pandemia nos enseñó que lo esencial en el hecho de congregarnos es la comunión de los santos, iglesia. Usamos el versículo de Hebreos 10:24 para decir, no dejar de congregarnos como alguno tienes por costumbre, citándolo como si el autor de los Hebreos le estaba diciendo a la gente que vaya a un templo a reunirse. Y cuando vos lees Hebreos 10, no tiene que ver con eso. Los hebreos que se estaban convirtiendo al cristianismo estaban siendo perseguidos por los judaizantes, estaban siendo desmembrados. Entonces el autor de la carta de los hebreos le dicen, el versículo anterior lo explica, el 25 dice eso. El 24 que dice, considérense los unos a los otros y exhórtense al amor y a las buenas obras. Porque la comunión tiene que ver con el estimularnos al amor y a las buenas obras, el exhortarnos unos a otros. Ahí me estoy congregando. Si yo vine el domingo, escuché una prédica, canté 2 canciones, aplaudí y me fui, y no tuve comunión,
No me congregué. Uf. No, quizás no sé si puedo ser tan categórico. Pero quiero decirte que el sentido de estar juntos en la iglesia primitiva, en ese inicio, no tenía que ver con escuchar al elocuente Pedro. Tenía que ver con el hecho de compartir, de fortalecer el tejido social, de la comunión, del intercambio. Porque si congregarme fuera a escuchar una palabra, escuchar unas canciones o cantar unas canciones con una banda de música, lo puedo hacer desde mi casa de internet. Pero yo necesito compartir, yo necesito la palabra de aliento del otro, yo necesito el abrazo que ahora no lo puedo dar, yo lo necesito. Por eso, iglesia, si no estás siendo estimulado al amor y a las buenas obras, si no estimulás con tu vida y exhortás a tu hermano en la fe, hay algo que no está bien, porque eso es importante, eso es esencial. Y para eso no hace falta un templo en la reunión. Por eso dice el autor de los Hebreos, considérense los unos a los otros todo el tiempo, no un día a la semana. Eso tiene que ver con iglesia, eso es ser iglesia. Y por ahí estás con alguien que por ahí no te llevas muy bien, pero no todos se llevaban muy bien en esa iglesia primitiva. Pero sí todos estaban dispuestos a compartir y ser piedras vivas, ser usadas por el gran arquitecto. Lo esencial es compartir, lo esencial es recibir la palabra de exhortación de mi hermano, es que el tejido social crezca. Este reinicio, este reset, esta pandemia nos ayudó a poner las cosas en su lugar. En el caso personal, creo que el Señor permitió para traer una nueva revelación, un nuevo despertar de la iglesia de Jesucristo. Una nueva responsabilidad. Ser iglesia todo el tiempo y en todo lugar nos eleva la responsabilidad, hermanos. Porque como cuando te hablaba hace 2 semanas, con una perspectiva eterna, todo lo que haces tiene un eco en la eternidad. Y eso no está conferido a un salón, a un templo. Ahora, ¿estoy yo desalentando el que pongas tus dones al servicio de Cristo, del cuerpo de Cristo? ¡No! Te estoy diciendo, no te comprometas en un área de servicio, no. Te estoy diciendo, el próximo domingo no vengas, no. Lo que te estoy diciendo es que este reset nos desafía a volver los valores de fábrica, al volver al inicio. ¿Cuál era? El compartir, suplir necesidades de mi hermano, tenerlo presente todo el tiempo, mostrarle el perdón, el amor. Porque ahí tiene sentido el congregarme. Ahí tiene sentido venir a una reunión. No soy más o menos porque fui un domingo a una reunión. Si fui el domingo y estuve la posibilidad de hablar con... Está bien que en este tiempo no lo podíamos hacer porque teníamos que despedirnos rápidamente. Yo te entiendo, pero quiero que recuerdes que es lo esencial. Porque mucha gente dice, yo fui el domingo y ya cumplí. Cumplí con el de arriba. Ahora en la semana, mi Dios me tiene que bendecir. No funciona así, iglesia. Porque por 1 año y medio no viniste. Y todas las bendiciones que son celestiales en Cristo Jesús, las seguiste teniendo acceso por la fe. Porque no es si te lo mereces, es si la fe que tenés en Cristo crece y te permite desarrollar su carácter. Ahí las bendiciones celestiales, que son celestiales, son las que tenés acceso. La piedra fundacional es Cristo y sobre esta roca el Señor va a edificar su iglesia. Suelo decir esta frase: la ciudad no entra en un templo, pero la iglesia puede entrar en toda la ciudad. Nos preocupamos por un montón de veces de que la ciudad asista a una reunión y no está mal. Pero yo hoy no invito a la gente a la iglesia. Porque la iglesia no es un lugar, la iglesia es un estado espiritual. La iglesia es el conjunto, la comunidad de hijos de Dios redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, cuando yo invito a alguien a la iglesia, no puedo invitar a alguien a que sea parte de algo que tiene que ver con nacer o no de nuevo. No sé si me explico, no es un lugar geográfico.
La iglesia es un estado espiritual. Entonces cuando voy a alguna gente a querer invitarlo, lo invito a conocer a Cristo. Lo invito a ser atravesado por la vida de Cristo. Y como consecuencia es parte de la iglesia y asiste a un servicio. A ver, ¿por qué me animo a decirte todo esto? Y bueno, quizás pasó una pandemia y todo lo que yo tenía escrito, tienes mucho más sentido ahora. Y no es tan malo, es que te digo que estoy siendo muy legalista en la semántica de la palabra, porque probablemente sigamos hablando, te invito a la iglesia, nos encontramos en la iglesia, pero más allá de ese lenguaje, quiero que entiendas que la iglesia no es un lugar geográfico, la iglesia no es un salón, la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. Y la iglesia es esencial. Porque si el día de mañana nos vuelven a encerrar, la iglesia tiene que seguir de pie, tiene que seguir fortalecida, tiene que seguir llevando el evangelio, tiene que seguir siendo una voz de la manera en que sea, pero siendo la voz que prepara el camino. La iglesia no se detiene porque quieran cerrar las puertas. La iglesia no se detiene con una pandemia, porque la iglesia es de Cristo. Tenemos que dejar de señalar a los templos, a los ministerios y a los pastores como la iglesia. Porque la iglesia es de Cristo. La gente es de Dios. Hay alguien que suele decir esta frase: hay que devolverle la iglesia a Dios. En ocasiones decimos, no, mi gente, mi gente. La iglesia es de Dios. Si dejamos de señalar los templos y los ministerios como la iglesia, seremos parte de ese misterio oculto por los siglos, como dice Pablo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo implantado en el mundo. Y seremos los brazos de Jesús. Seremos los ojos de Jesús. Seremos los oídos que están oyendo la necesidad. Porque nuestra esperanza está en Cristo. La iglesia de tal persona, la iglesia es de Cristo. Yo entiendo que por una cuestión de organización hay que tener un nombre, hay denominaciones, hay diferentes tipos de visiones, interpretaciones de ciertas normas y la sana doctrina. Yo solo entiendo. Pero en la medida que no conversemos esto nos podemos confundir y creer que esas cosas son esenciales. Lo esencial es ser, la reflexión que te quiero compartir como conclusión, es que somos iglesia. Somos esenciales. Tenemos una oportunidad inigualable de en tu trabajo, en tu familia, manifestar lo verdadero. Mostrar a Cristo. La iglesia no busca enemigos, sino que la iglesia es aquella que ama a quienes la quieren dañar, a quienes discuten con nuevas ideologías y filosofías. La iglesia no contiende, la iglesia ama y perdona. La iglesia no se caracteriza porque se opone, sino porque propone un camino superador. Cristo es el camino. Esa es la iglesia de Cristo. La iglesia no convence porque grita y habla más fuerte. La iglesia convence por el Espíritu y por los frutos que da. Eso es esencial. Iglesia, no nos confundamos. No pensemos que lo que necesita nuestra nación es un presidente cristiano. Perdón. Lo que necesita nuestro país es conocer a Cristo. Una iglesia que eleve su voz en todos los ámbitos. Si es en la política, gloria a Dios, pero el reino no nos establece de esa manera, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Lo esencial no es un presidente cristiano, es una iglesia viva en todos los ámbitos y en todas las esferas sociales. No sé si me entienden. Hay algo que me quema por dentro hace tantos años. Quiero ver a la iglesia en cada ámbito. Como este humilde servidor en un negocio, en una bicicletería, atendiendo a la gente. En la escuela, en el municipio, en un comercio, en una fábrica, en una empresa. Ahí quiero ver a la iglesia. Por supuesto que si hay un partido político que sostiene, está todo bien.
Pero no nos confundamos que eso es el reino de Dios. Si no, Jesús, ¿qué hubiese dicho? Yo quiero ser el sumo sacerdote. No quiso serlo. Si no, Jesús, ¿qué hubiese dicho cuando entró arriba de un burro? Hubiese entrado en un caballo blanco con una espada. Y eso va a venir en su segunda venida. Su primera venida fue distinta. Entró manso y humilde a Jerusalén. Porque en este tiempo el reino se establece así. Ya vendrá donde el reino se establecerá de otra forma. Pero eso lo hablaremos en otro momento. Pero tenemos que pensar qué es lo esencial. Tenemos que pensar que necesitamos ser esa iglesia que es luz y sal en todo momento. Tenemos que decidir si este reinicio nos va a llevar a un nuevo desafío. Vamos a haber aprendido algo o vamos a volver a tener los mismos pensamientos. Nos vamos a aferrar a nuestras formas y métodos que creímos que eran la verdad suprema, que creímos que determinaba espiritualidad. Y nos dimos cuenta que en un año y medio no estuvieron y seguimos creciendo espiritualmente. Quizás algunos no, pero otros sí. Pudimos seguir sembrando en el reino. No me voy a meter ahí, pero las formas y los métodos pueden variar. Pero lo que no puede variar y lo que es esencial es la manera de ser iglesia. Es la manera de ser iglesia. No estoy diciendo que Casa del Rey no sea conocida en San Pedro. Por Dios que anhelo que Casa del Rey impacte a todo San Pedro. Pero eso será consecuencia de que la iglesia que tiene por nombre Casa del Rey afecte a todos los estados, todos los ámbitos, afecte en todos lados a esta ciudad. Tenemos que dejar de pelearnos entre nosotros, criticarnos, enojarnos. Si durante un año y medio no hiciste aquello que seguías haciendo. No te estoy diciendo que no hagas. Soy un gran defensor de poner tus dones y talentos al servicio del cuerpo de Cristo. Gran defensor. Lo hago desde que tengo uso de razón. Y lo sigo haciendo. Pero entiendo que mi servicio a Dios excede esto. Y que si un día, como me ha pasado por muchos años, no tengo la posibilidad de abrir las Escrituras como tanto amo, sigo sirviendo a Dios igual. Que si un día no tengo la posibilidad de cantar y tocar la guitarra, sigo siendo un adorador. Porque entendí lo que es esencial. Entendí de qué me estaba hablando el Señor cuando me hablaba de reset. Buscaremos tener un nombre o impartiremos gracia, compasión, misericordia, amor. Estaremos en debates sin sentido, infructuosos, pensando que así se establece el reino. O daremos valor a lo esencial, como es la comunión de los santos, el amar a nuestros enemigos. ¿Volveremos a pensar que congregarnos tiene que ver con una simple asistencia dominical y nada más? ¿Leeremos la palabra solo en las prédicas? ¿O la palabra será nuestra guía diaria y cotidiana? Cada mañana alumbrará nuestro camino. ¿Seremos los verdaderos adoradores? ¿O esperaremos un domingo a expresar un canto de alabanza con música? Nada más. Iglesia, cada día cuenta en el reino. Cada día cuenta para que se establezca el reino de Dios en donde Él te puso. ¿Qué vamos a hacer con este reset? ¿Qué vamos a hacer con este reinicio? ¿Volveremos a repetir los mismos errores? ¿O daremos ese despertar? Y volveremos a esas prácticas simples pero profundas de alto impacto. ¿Sabes que la iglesia primitiva, la primera iglesia, no crecía tanto por los grandes predicadores que tenía? O por las grandes reuniones, porque de hecho no las tenía.
sino crecía porque el fruto que daba la iglesia era tan fuerte y tan poderoso que sus acciones hablaban mucho más que sus palabras, y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. No, pero yo, hasta que no me den un micrófono, hasta que no me den una guitarra, hasta que no pueda venir a correr una silla, no. El día que eso pase, gloria a Dios, y hacelo con excelencia y de la mejor manera. Pero en tanto y cuanto eso no pase, no te detengas, no creas que eso es esencial. No nos confundamos. Ah, bueno, David, pero entonces no me tengo que involucrar. ¡Sí! Como cuando hablamos de la importancia de crecer en la gracia. Ah, bueno, pero si ya estoy perdonado. ¡No! Crecer en la gracia es un mayor nivel de santidad. Es un mayor nivel de consagración. Porque no crecer en la gracia significa que no vas a robar, significa que no vas a cometer adulterio, significa que no vas a asesinar. Eso significa no crecer en la gracia. Crecer en la gracia, ¿sabe qué significa? No hablar mal del otro, porque es como matar. Crecer en la gracia significa no codiciar en tu corazón la mujer de otra persona, porque es como adulterar. Eso es crecer en la gracia. No, porque la gracia es superior. La gracia te desafía más. Porque es conocer a Jesús. Y Jesús es nuestro mayor modelo. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? ¿Que no te involucres? Al contrario, involúcrate más en este movimiento espiritual. Pero no te olvides de que lo esencial. Esta es la reflexión que te quiero compartir. No te olvides de qué es lo esencial. ¿Viviremos con una perspectiva eterna? Pensando en lo que Dios tiene preparado para vos, las recompensas que Él tiene. ¿Buscaremos conocer más a Jesús como el pastor nos desafiaba? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Vamos a dejar que Cristo edifique su iglesia? ¿O vamos a seguir pretendiendo ser nosotros con nuestras ideas? ¿Seremos esas piedras vivas? Porque un partido político, un club de fútbol, una empresa, un negocio, todo se crea y crece con personas. Pero esas personas no tienen la vida de Dios. No hace falta que sean piedras vivas para que eso se dé. Pero para que la iglesia crezca se necesitan piedras vivas. ¿Seremos esas piedras vivas? Primera de Pedro capítulo 2, después léelo, del versículo 4 al 10. Pedro habla sobre esto. Creo que en alguna oportunidad también te compartí esto. Yo quiero desafiarte a que este reset nos permita ser esa iglesia. Quiero orar para terminar este tiempo de esta manera. ¿Qué es esencial y qué no es esencial? La iglesia es esencial. Bueno, entonces tenemos que venir todos los domingos. Vos sos la iglesia. Por supuesto que es importante venir los domingos porque la comunión de los santos es esencial. 4 cosas: la oración, la doctrina de los apóstoles, la comunión y el partimiento del pan. Los 4 pilares de la iglesia primitiva. ¿Cómo está tu nivel de oración? ¿Cómo está tu nivel de palabra? El mes pasado, el mes de la Biblia, nos preguntaban, ¿quién es este detalle? ¿Quién es aquel? ¿Cómo está nuestro nivel de comunión? No, yo vengo todos los domingos. No. Para ser parte del cuerpo, de ese cuerpo que crece orgánicamente, necesito relación, intercambio, un feedback. Necesito amar y ser amado. El partimiento del pan. Pues es que para la primera iglesia el partimiento del pan no era solamente la cena como ahora, como los símbolos. Era una comida. Era una comida espiritual y natural. Ellos se sentaban a la mesa para compartir los alimentos. Y ahí recordaban la cena que Jesús estableció en el aposento alto.
perseveraban comiendo. Y ese comer era estar congregados. Entonces, si voy a comer a la casa de un hermano, ¿me estoy congregando? ¿Y si está siendo estimulado al amor y a las buenas obras? ¿Si está siendo exhortado por la palabra? ¿Sí? Ah, no, pero tengo que ir el domingo. Con esto no quiero que te confundas. Hay que venir los domingos, los miércoles, tu grupo pequeño. Esas son nuestras responsabilidades en las cuales estamos involucrados como iglesia local, como comunidad de fe. Pero nunca te olvides que estar congregados tiene que ver con un cuerpo. Y que este es un pedacito del cuerpo de Cristo. Y que no nos peleamos entre nosotros. Porque cuando Cristo venga en gloria, estaremos todos juntos, como iglesia. Y si hemos crecido en la gracia, los habremos amado y los habremos perdonado. No sé cuántos me entienden. Se me vienen tantas cosas, quiero terminar y no puedo. Hubo un momento donde Pablo entró en crisis. En realidad no en crisis, sino los seguidores de Pablo. Ahora no me acuerdo la carta. Te la voy a traer. Donde él dice, mira, creo que a Timoteo me parece. Sea por contienda o por vanagloria, están predicando a Cristo. Y aunque ellos crean que me están perjudicando porque hacen eso, porque están compitiendo con mi liderazgo, yo doy gloria a Dios, porque yo quiero que la gente conozca a Cristo. Y eso, Señor, es así. Yo debo soltar perdón y amar. Si la iglesia es de Cristo, cuando Juan escribe las 7 cartas a las iglesias de Asia Menor, en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, ya termino, te prometo. No sé si recordás los pecados que había en esas iglesias. La iglesia de Filadelfia era una de las más honradas por el Señor. Pero estaba la iglesia de Pérgamo, la de la Odisea, la de Tiatira, que eran un desastre. Adulterio, idolatría, dentro de doctrina de los nicolaitas. ¡Tremendo! Pero dice Apocalipsis que Jesús se pasea entre los 7 candeleros de fuego y sostiene los 7 candeleros de fuego, que son la iglesia de Cristo. A pesar de los pecados y las fallas, Jesús se seguía moviendo en esas iglesias y seguía ocupándose como sumo sacerdote, siendo intercesor y poniendo su carga por su iglesia. Y si en medio de todos esos pecados Jesús sigue sosteniendo y moviéndose, ¿quién soy yo? Yo suelto y amo y ocupo mi responsabilidad en ser iglesia. Y ese es el nuevo tiempo para nosotros. A mí me gustaría compartir la cena en este momento. Lo vamos a hacer de esta manera. Según tengo las órdenes, vamos a hacer 2 filas. Y que pasen de a uno, no que van a pasar hacia donde estás vos. Pero antes de eso, quiero leerte 1 Corintios. Primera Corintios 11. Fíjate que la cena la estableció el Señor en el aposento alto. ¿Pablo estaba en el aposento alto? ¿Ves de la Biblia? No, muy bien, Pablo no estaba en el aposento alto, porque Pablo vino después. En el aposento alto, el que se fue el que se le había entrado Satanás en el corazón, se fue Judas. Así que Pablo no estuvo presente cuando Jesús estableció la cena. Sin embargo, mirá lo que dice Pablo en 1 Corintios 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Qué dice Pablo? A mí me contaron los discípulos que el Señor hizo una cena y cantó un himno antes de ir al Monte de los Olivos. ¡No! ¿Qué dijo? Yo recibí del Señor. ¡Wow! Y sigue diciendo Pablo. Y habiendo dado gracias, partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Probablemente Pablo sabía la historia, porque hasta que Pablo fue Pablo, estuvo 11 años caminando con la iglesia primitiva, hasta que él pudo manifestar y ser su primer viaje misionero con Bernabé. Probablemente lo haya escuchado, pero él sus palabras no son inocentes. Él dijo, recibí del Señor, wow, en su carta apostólica a los Corintios. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres, hola mi amor, no, me encanta, me encanta. Probablemente era así en el principio. Antes de decir, no, silencio, porque si no se vuela la paloma. ¿Quién dijo eso? Por Dios. Así todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, escuchá lo que dice Pablo, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí y juicio bebe para sí. ¡Wow! ¿Qué dice Pablo? Examínese, porque el que come pan indignamente y bebe indignamente, juicio come para sí. ¡Wow! Claro, a mí me enseñaron cuando era chico que cuando tenía un pecado ahí escondido y no lo había confesado, me tenía que quedar sentado, no participaba porque ahí quedaba liquidado en el momento, moría. Pero Pablo no dice eso. Pablo dice, examínese cada uno. No te lo voy a parafrasear. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo. ¿De qué está hablando Pablo? Que no comas y no participes en la cena si no tenés un conocimiento de lo que es la comunión de los santos, el cuerpo de Cristo, si no sos iglesia. No está diciendo que si tenés pecado no participes. Por supuesto, confesemos nuestros pecados. Pero Pablo está yendo mucho más allá. Está hablando que estos corintios se sentaban a comer y dejaban a un lado a aquellos que eran más pobres o aquellos que no les gustaban y le hacían a un lado. Y estaban diciendo, estos no disciernen el cuerpo de Cristo. Porque la mesa nos iguala a todos. Porque el pan nos iguala a todos. Y la sangre nos da el mismo valor. Porque la misma gota que Jesús derramó por la persona más ungida que a vos te parezca, es la misma gota que Jesús derramó por vos. Y eso es poderoso. Y Pablo, ¿qué estaba diciendo? No disciernan el cuerpo de Cristo. Hay gente que parece como que la iglesia le debe algo. Eso es no discernir el cuerpo de Cristo. Hoy te aliento y te desafío, iglesia, a valorar al que tenés al lado. Amar a aquella persona que te saca canas verdes. A dejar de criticar a tu hermano en la fe. A soltar palabras de exhortación. Claro, porque cuando pensamos en exhortar, pensamos en rotar. Pero exhortar no es retar. Exhortar es acompañar. Exhortar es levantar. Exhortar es lo que dice Pablo en Gálatas 6. Poniéndose bueno en el lugar del otro, consolalo. Ministralo, levantalo. Eso es exhortar. Eso significa discernir el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos me entienden? Quiero que este tiempo, esta noche, estés desafiado a ver lo esencial que sos para el reino de Cristo y lo esencial que son nuestras prácticas, las que dice la palabra. Amén. Te invito a ponerte de pie.